comprender la esquizofrenia, si el ambiente, o sea, los factores ambientales, dejaran de ser relevantes para comprender la esquizofrenia, gracias, Carla. Carlita dice que sería la B. Aún así, sería difícil desentrañar su origen dada la variedad de genes que intervienen. Así es, ¿no? Porque según la lectura, empezar a desentrañar, ¿no?, los genes que intervienen en la esquizofrenia, pues siguen siendo hoy en día una tarea, ¿cómo diríamos?, complicada, ¿no?, para los investigadores, una tarea difícil. Entonces, así dejara de ser una enfermedad compleja, pues aún sería complicado estudiarla. Gracias, señora Virginia. Carla, muy bien, sí, sería la P. Si el factor medioambiental dejara de ser relevante para comprender la esquizofrenia, aún así sería difícil, pues, desentrañar, ¿no?, su origen dada la variedad, los diversos factores que intervienen, ¿no?, en esta enfermedad. Bien, chicos, vamos. Porque siempre, bueno, tenemos que correr, sí, chicos, ya no nos vamos a detener mucho, porque aún tenemos uno. Tenemos que correr el día. Texto, a ver, 1 de la sección B. A mediados de la Edad Micénica, en 1600 o 1600, digo, 1600 a 1100 a.C., primer periodo avanzado de la Grecia continental, se gestaron graves conmociones. Los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose y desplazándose. Esto ocurre periódicamente en la historia. En algún lugar transcurre una larga serie de años de buenas lluvias, pero a eso pueden seguir años de sequía, durante los que la población puede enfrentarse con el hambre. No tienen más remedio que marcharse en busca de pastos para sus rebaños y una vida mejor para ellos. Las tribus que reciben el primer embate de los invasores deben a su vez huir, y esto pone en movimiento a un nuevo grupo de pueblos. Con el tiempo, las tribus migrantes provocan grandes trastornos en vastas regiones. Esto fue lo que ocurrió en la era micénica. Los dorios, que eran los que vivían más al norte de todos los griegos, fueron también los primeros en sufrir la presión. Se desplazaron hacia el sur contra las tribus de lengua eólica, las que a su vez debieron moverse hacia el sur, bajo la presión de sus congéneres eolios. Los aqueos se vieron obligados a su vez a marcharse hacia el sur, invadieron el Peloponeso y expulsaron a la población jonia. La continua presión que sufrían desde el norte forzó a jonios y aqueos a lanzarse al mar. Se desbordaron hacia el este y hacia el sur sobre las islas contra las costas de Asia y África, devastando y trastornando a los asentamientos humanos que encontraban. Desembarcaron en Egipto, por ejemplo, donde los sorprendidos egipcios, que sobrevivirían al choque, pero perderían su imperio, los llamaron los pueblos del mar. En Asia Menor, la llegada de los aqueos migrantes fue aún más desastrosa. Allí el imperio hitita, desde hacía tiempo y en decadencia, fue destruido por la invasión, pero otra parte de los aqueos llegó a la costa siria a través de Chipre y se estableció en ella. Eran los filisteos. Bien, aquí está tomado del texto Los griegos, una gran aventura de Asimov. Y tienen ahí una imagen que titula Invasiones de los pueblos del mar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que al inicio en el texto nos decían que, pues, en 1600 a 1100, pues se gestaron graves conmociones.
los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose y desplazándose. ¿Qué pueblos eran los que habitaban fuera del ámbito civilizado? ¿No? Pues dice, esto ocurre periódicamente en la historia. En algún lugar transcurre una larga serie de años de buenas lluvias, pero a eso pueden seguir años de sequía. Y pues durante lo que la población pues puede enfrentarse con el hambre. Y pues cuando no hay lluvia y hay sequía y no hay que comer, hay que marcharse en busca de pastos para sus rebaños y una vida mejor para ellos. Entonces como que se movilizan. Es decir, todavía eran pueblos errantes, ¿no? También, porque aquí habla de que eh, los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado, ¿no? Estaban agitándose y desplazando. Las tribus que reciben el primer embate de los invasores, dice, a su vez, pues, es como un dominó, ¿no? Los que reciben a los primeros invasores, porque si tú te vas a trasladar a otro, siempre hay un lugar donde tú encuentres un grupo de, de humanos a los que te tienes que enfrentar. Entonces, la tribu que recibe el primer embate de los invasores deben a su vez también huir, ¿no? Como en cadena. Y esto pone en movimiento a un nuevo grupo de pueblos. Con el tiempo, las tribus migrantes provocan grandes trastornos, claro, de enfrentamiento, hay guerra. Y esto fue lo que ocurrió en la era micénica, ¿no? Y nos narran que los dorios, que eran los que vivían más al norte de todos los griegos, fueron también los primeros en sufrir esa presión de desplazarse. Se desplazaron ellos hacia el sur y también ellos tuvieron que enfrentarse contra la tribu eólica, a los que también les obligaron a moverse, pues, ¿no? Y así como en cadena. Eh, y a su vez ellos también los saqueos, por ejemplo, se vieron obligados a su vez a marcharse hacia el sur. Invadieron el Peloponeso y expulsaron a la población jonia. La continua presión que sufrían desde el norte forzó pues a los jonios y a los aqueos a lanzarse al mar. Se desbordaron hacia el este y hacia el sur, sobre las islas y contra las costas de Asia y África, devastando y trastornando los asentamientos humanos que encontraban, ¿no? Como que al final les quedaba simplemente, pues, ir por el mar. Y claro, ahí donde llegaban, iban devastando, ¿no? Y desembarcaron en Egipto, por ejemplo, donde los egipcios fueron, pues, ¿no? Sorprendidos, que sobrevivirían al choque, pero perderían su imperio. Perdieron su imperio los egipcios. Los llamaron a estos los aqueos de los jonios, ¿no? Pueblos del mar. En Asia Menor, la llegada de los aqueos migrantes fue aún más desastrosa. Bueno, y así, ¿no? Vamos por la pregunta, chicos. ¿En qué se centra el texto? ¿Ya lo tienen ubicado? Vamos a ir corriendo porque de verdad yo me detengo siempre. Porque es que hay que leer con paciencia los textos, pero acá como tenemos varios. En el texto que nos dice Asimov, expone pues sobre las causas y las consecuencias del movimiento de los pueblos griegos hacia África y hacia Asia, ¿no? Así es la C. Las consecuencias de la movilización de las tribus griegas que cruzaron el Mediterráneo hacia Asia y África, empujados por los pueblos hambrientos venidos del norte durante la era micénica. Muy bien, vamos a correr pues. En el texto, gestar significa un acto de erotismo, forjamiento, imposición, descubrimiento, preñez, y gestar está en el siguiente contexto. Dice que en el primer periodo avanzado de la Grecia continental se gestaron graves conmociones.
Los pueblos que habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose y desplazándose. Entonces, ¿qué quiere decir se gestaron? ¿A qué aluden? A forjamientos, estaba forjando, ¿no? Muy bien, sí, chicos, eso es. Vamos a... Gracias, Carla. Muy bien. Pregunta 3. A partir del mapa se puede concluir que Carchemish, Gaza y Memphis, Nosos y Cirene, y a ver, vayamos al mapa. Carchemish, ¿y dónde está Cirene? Por acá. Ujú. Dice que sería la B. Fueron ciudades que los griegos no pudieron devastar del todo. Ujú. Sí, pues es la B porque según el autor del texto, Egipto sobrevivió, ¿no? A este encuentro con los griegos. Pero claro, sí dice que perdieron su imperio, pero sobrevivieron. Y si vemos el título del mapa, ¿no? ¿A qué se refiere? Nos dice invasiones de los pueblos del mar, ¿no? Y se refiere a que estos son lo que vemos como puntos negros, ¿no? Por ejemplo, a Troya, ¿no? Por ejemplo, fueron ciudades destruidas. Entonces, Cirene, Memphis y Gaza fueron ciudades que no fueron destruidas del todo, ¿no? Y sería la B. Y vamos rápidamente a marcarlo, pues Carquemis, Gaza, Memphis, Nossos y Cirene fueron ciudades que los griegos no pudieron devastar del todo. Vamos rápidamente a la pregunta 4. De la relación entre la exégesis de Asimov y el mapa adjunto, sería atinado sostener que los aqueos y los jonios, aquí tenemos que responder de acuerdo al texto y la imagen, ¿no? Según la lectura, por la presión continua, ¿no? De la gente del norte, que estaban pues hambrientos por la sequía, no había alimento, los jonios y los aqueos migrantes tuvieron que lanzarse al mar. Y lanzarse al mar, ¿qué significaría? Que habría que movilizar. No, además no sería navegar por navegar, no al azar, sino que pues, movilizaron también tropas, armamentos, todo lo que tenga que ver con pertrechos militares, ¿no? En diversas direcciones. Entonces sería atinado, compatible, mm, sostener que los aqueos y los jonios tuvieron un sobresaliente conocimiento de la navegación, ¿no? Tampoco nos iban a lanzar por lanzar, ¿no? Para morir. Bien, 5. Si los aqueos y jonios hubiesen develado las invasiones de los eolios y dorios, entonces
A ver, chicos, en las 5 sí sería la B, porque a ver, los dorios y los eolios hicieron pues que los aqueos y los jonios se lanzaran al mar, ¿no? Y pues los aqueos y los jonios tuvieron que invadir así territorios del norte de África y del Asia Menor, ¿no? Posiblemente la historia sería pues diferente si los dorios y los eolios hubieran sido derrotados por los aqueos y los jonios. Pero si ellos se lanzaron al mar era porque no les quedaba de otra, ¿no? Entonces acá podemos decir, si los aqueos y jonios hubiesen develado las invasiones, develar con B grande quiere también decir vencer, ¿no? Si los aqueos y jonios hubiesen pues vencido las invasiones de los eolios y dorios, entonces la irrupción violenta en el norte de África y Asia Menor por parte de aqueos y jonios quizá nunca habría pasado, ¿no? Bien, chicos, vamos ahora rápidamente. Ay, me queda poco tiempo. Leamos rápidamente el primer texto. Tenemos un texto dialéctico, vamos al texto A. A diferencia de otros primates en donde las hembras parecen saber, si era la B, era la B, la pregunta. Sí. A diferencia de otros primates en donde las hembras parecen saber en qué momento ovulan y lo muestran patentemente al macho, en el caso del ser humano, las mujeres ocultan el periodo de ovulación. Algunas teorías tratan de explicar los orígenes del enmascaramiento de los síntomas externos de la ovulación, constituyéndose este tópico de esta forma en objeto de debate entre los biólogos y antropólogos. Es curioso, ¿no? En el caso de los seres humanos, pues enmascaramos esto. En el caso, dice, de las hembras, de los primates, el muestran, ¿no? El momento de la ovulación. Nuestra posición es que si el hombre reconociera las señales de la ovulación, podría emplear ese conocimiento para fecundar a su mujer, copulando con ella exclusivamente en dichos momentos y dedicar el resto del tiempo a mariposear con la mayor tranquilidad, sabiendo que su mujer se habría quedado embarazada. En consecuencia, las mujeres desarrollan el ocultamiento de la ovulación con el fin de explotar la preocupación de los hombres con respecto a la paternidad y obligarles a establecer vínculos permanentes. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa quieren decir? Dice, al desconocer el momento de la ovulación, un hombre se ve forzado a copular más a menudo con su mujer para aumentar las posibilidades de fecundarla, y de ese modo le queda menos tiempo para flirtear con otras. Esta solución favorece también a los hombres, pues por un lado adquieren confianza en su paternidad y por otro dejan de lado la preocupación de que su mujer les sea infiel. Dice esto San Martín, ¿no? Vamos a ir a la siguiente, chicos, rápido. Dice, cometeríamos un error si creyésemos que solo hay una teoría correcta que explique el desarrollo del enmascaramiento de la ovulación. Las interpretaciones del pasado siempre corren el riesgo de degenerar en mera paleopoesía. Historias tejidas o a partir de algunos vestigios fosilizados con las que expresamos nuestros prejuicios personales y carecen de toda validez en tanto que interpretaciones objetivas del pasado. Los fenómenos complejos como el ocultamiento de la evolución casi nunca están condicionados por un solo factor. Sería tan absurdo buscar una causa única para el fenómeno de la desaparición de los síntomas externos de la ovulación como pretender que un único problema desencadenó la Primera Guerra Mundial. La realidad es que en el periodo de 1900 a 1914, una serie de factores más o menos independientes promovía la guerra, en tanto que otros favorecían la paz. La contienda estalló cuando la balanza finalmente se inclinó hacia el lado de los factores que propiciaban la guerra. Sin embargo, la constatación de esta realidad no justifica caer en el extremo opuesto y explicar los fenómenos complejos mediante la elaboración de una desmesurada lista de los posibles factores que han intervenido.
Entonces, cometeríamos un error si creyésemos que solo hay una teoría correcta que explique este enmascaramiento de la ovulación. No hay una causa única para este fenómeno, ¿no? Bien, pregunta uno, chicos, rápidos para esto. Dice, tanto en el texto A como el texto B se aborda el tema de, a ver, ¿cuál de las alternativas? Y les voy diciendo, a ver, el tema que engloba tanto lo que trata el texto A como el B es esto del desarrollo del enmascaramiento, ¿no? De las señales externas de la ovulación. Y como dice Andrea acá, pues sería la D, ¿no? El desarrollo del enmascaramiento de las señales externas de ovulación, pues en el texto A se presenta una teoría que trata de explicar este fenómeno, ¿no? Y en el texto B, pues lo que sostiene es que no puede haber una causa única para un fenómeno complejo como este. Muy bien, Génesis, muy bien, Andrea, es la D. Vamos rápidamente a la pregunta 2. En el texto A, el término flirtear, ¿qué implica? Y dice, ¿no? Que tuviera más tiempo para ir, para ¿dónde está el flirteo? Ah, pues creo que no tenemos negrita. Ah, no, está en el texto A. Eh, Dice acá, al desconocer el momento de la ovulación, el hombre se ve forzado a copular más a menudo con su mujer para aumentar las posibilidades de fecundarla y de ese modo le queda menos tiempo para flirtear con otras. ¿Qué implica flirtear? Monogamia, vacilación, infidelidad, ocultamiento, constancia. ¿Qué implica cuando alguien está flirteando, pero tiene su pareja? Claro, está, implica infidelidad, ¿no? Búsqueda de otras parejas, ¿no? Sexuales. Muy bien. Vamos por la pregunta 3. Respecto a los argumentos presentados en el texto B, a partir de las causas del desarrollo del enmascaramiento de las señales externas de la ovulación, resulta incompatible, busquemos incompatible, ¿sí? Tipo, hacia al final del texto B hemos leído que si bien no se puede sostener una única causa del ocultamiento de la evolución, no se justifica caer, ¿no? Explicar los fenómenos complejos mediante la elaboración de pues una lista así eh, desmesurada, diríamos, ¿no? De los posibles factores que habrían intervenido. Sería la B. Incompatible es sostener que es pertinente elaborar una lista detallada de las mismas. Vamos por la 4. A partir de los argumentos expuestos en el texto A, se infiere que aquellos primates que no presentan el enmascaramiento de los signos externos de ovulación en el texto A, pues se dice que una de las consecuencias del ocultamiento de los signos externos de la ovulación es la confianza en la paternidad por parte de los machos de nuestra especie. Como los otros primates no recurren a esta estrategia, pues deben, deben presentar otra manera de hacer frente, ¿no? A esta preocupación, ¿no? Así es presentan otra forma de afrontar el tema de paternidad.
Bien. Vamos ahora a la pregunta 5. Si en el texto B se aceptara que el enmascaramiento de los signos externos de la ovulación tuviese una sola causa, probablemente mm, lo que se dice en el texto B o lo que sostiene que el ocultamiento de los signos externos de la ovulación es por factores diversos, no es por una sola, ¿no? Y es más, con esto, al decir esto, pues hace una analogía con lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Si en el texto B no se aceptara que el enmascaramiento de los signos externos de la ovulación tuviese una sola causa, probablemente no sería posible trazar una analogía con la Primera Guerra Mundial. Porque, como les decía, sostener que el ocultamiento de los signos externos de la ovulación es por factores diversos y no por uno solo. Decir esto en el texto B le permite hacer una analogía con lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Si no fuese este el caso, si tuviese una sola causa, los signos externos, digo, el enmascaramiento de los signos externos de la ovulación, pues esa analogía no tendría sustento. Sí, sería la de. Muy bien, gracias, Carla. Ahora vamos rápidamente a leer nuestro siguiente texto. Dice el filósofo, y también es un texto dialéctico, el filósofo Onfray publica Cosmos, una ontología materialista. Su punto de partida no es la ciencia, sino la filosofía, pero el francés defiende la idea de que la filosofía restablezca sus datos, la filosofía restablezca sus lazos con la tradición epicúrea del gusto por la ciencia. La idea central que las religiones monoteístas construyeron una pantalla entre el hombre y la naturaleza, rompiendo la armonía anterior. Antes los hombres tenían relaciones directas con el mundo. Los libros asfixian la vida y los seres vivos. Los hombres dejan de mirar el mundo y elevar la mirada para bajarla a libros mágicos. Escribe. La obra es una reivindicación del paganismo para que el cosmos es un todo y para que no tiene necesidad de un Dios único, celoso y combativo frente a un cristianismo que nos priva del cosmos real y nos instala en un mundo de siglos. Los paganos buscaban lecciones de sabiduría en el cielo realmente existente. El cristianismo lo vacía de sus verdades. Es un rotundo dictamen. Onfray destaca que la ciencia nunca ha validado una sola de las hipótesis del cristianismo. Newton formuló las leyes de la física como las más poderosas. Copérnico y Galileo sacaron a la Tierra del centro del universo. Darwin hizo del hombre un animal más, otro producto de la evolución. La ciencia digna de tal nombre socava la religión entendida como superstición, es decir, como creencia en falsos dioses. Los únicos dioses son materiales. Sí. Bien. Y el texto B dice lo siguiente. Perdón, chicos, no voy a interrumpir. El texto B decía, el biofísico teólogo Alistair McGrath publicó La ciencia desde la fe. En inglés su título es menos obvio, Inventing the Universe, pero el mensaje es el mismo. No hay una contradicción inevitable entre lo religioso
y lo científico, que son mapas complementarios de la identidad humana. El inglés dice, el irlandés replica al nuevo teísmo desde la comprensión de la ciencia que le permite manejarse con soltura en asuntos como la teoría de las cuerdas, el bosón de Higgs, la evolución o el Big Bang. No trata de convencer de su fe. Lo que sostiene es que la ciencia y la creencia no deben interferir entre sí y se sitúa en una equidistancia crítica entre el fundamentalismo religioso que niega la ciencia y el imperialismo científico que niega la fe. Dice que se sitúa en una equidistancia crítica, ¿no? Bien, entre el imperialismo científico que niega la fe y entre pues, el fundamento religioso. Muy bien, luego dice que lo más polémico del libro de Magrand, que considera un mito que religión y ciencia hayan estado en conflicto perpetuo. Si la religión y la ciencia pueden entrar en mutuo conflicto, pero no tienen por qué estar en guerra la una con la otra y generalmente no lo han estado. Esa versión de la historia es una construcción social, dice, impregnada de ideología, y se está ignorando, por ejemplo, los orígenes religiosos de la revolución científica, del Renacimiento. El autor explica cómo los grandes pensadores cristianos, Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, apoyaron el conocimiento de la naturaleza por las únicas vías de la razón. Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas y de ser necesario retrocedemos en el estudio. Fundamentalmente, la polémica que se desarrolla en ambos textos gira en torno a los chicos. Hemos visto que ambos textos reflexionan sobre la relación que existe entre la ciencia y la religión, ¿no? El texto nos dice o propone pues, una separación. Y en cambio, el segundo dice una vinculación, ¿no? Sería gracias cielo, la relación que existe entre la ciencia y la religión. Gracias, Génesis, muy bien. Es la E, la respuesta correcta en la 1, en la 2. En el texto de la frase una pantalla alude a que entre el hombre y la naturaleza existe una, que está en el siguiente contexto, ¿no? Dice, la idea central es que las religiones monoteístas construyeron una pantalla entre el hombre y la naturaleza, rompiendo la armonía anterior. ¿A qué alude una pantalla? Sería aquí, el cristianismo puso una pantalla entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Es decir, hay como una ruptura, una separación de carácter, bueno, diríamos acá, ontológico. Sería alternativa C, una ruptura ontológica. Tiene que ver pues, con el ser, con el hombre y la naturaleza. Y seguimos corriendo. Chicos, pregunta 3. Con respecto a los argumentos explanados en el texto B, resulta incompatible afirmar que es incompatible aquí en el texto B. Y está de entrada nomás, ¿verdad, chicos? Esto de decir la revolución científica del Renacimiento tuvo orígenes racionales. En el texto nos decían que cuáles eran sus orígenes por acá. Mm, Dice acá que lo más polémico del libro que considera un mito que religión y ciencia hayan estado en conflicto perpetuo.
sí, la religión y la ciencia pueden entrar en mutuo conflicto, pero no tienen por qué estar en guerra la una con la otra. Y generalmente no lo han estado. Esa versión de la historia es una construcción social, ¿no? Es un invento nuestro, los hombres, ¿no? Dice, y está impregnada de ideología. Y se está ignorando, por ejemplo, los orígenes religiosos de la revolución científica del Renacimiento. Por tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta en la 3? La A, ¿verdad? Esta sería incompatible, contradiciendo lo que en el texto se señala, ¿no? Es incompatible afirmar que la revolución científica del Renacimiento tuvo orígenes racionales, tuvo orígenes religiosos, dice el texto. El texto B. Bien, vamos por el 4. Se desprende del texto A que al sugerir que la filosofía debe restablecer los lazos con la tradición epicúrea, el autor según el texto A, pues, para los epicúreos los dioses existían, pero eh, ellos andaban indiferentes, ¿no? Frente a los humanos. Entonces, al sugerir que la filosofía debe restablecer los lazos con la tradición epicúrea, el autor que es Onfray, ¿no? Sería la A, obvia su aceptación en la creencia de los dioses. ¿No? Así es, gracias. ¿No? Sí, sería la A. ¿No? Infiere que, pues, aquí el autor, Onfray, al postular una concepción materialista, no toma esta parte de los filósofos, ¿no? Obvia su aceptación en la creencia de dioses. Bien, pregunta 5. Si Alistair McGran solo se hubiera dedicado al estudio de la teología, nos preguntan por el texto B, y en el texto acá nos decía, lo tengo impreso acá, pero para que lo vean ustedes también, dice, el biofísico y teólogo Alistair McGran publicó la ciencia desde la fe. En inglés su título es menos obvio, ¿no? Inventa el universo. Pero el mensaje es el mismo. No hay contradicción inevitable entre lo religioso y lo científico que sean mapas complementarios de la identidad. Pues acá están diciendo que sería la B y sí, sería la B, ¿no? Sí, Alistair McGran solo se hubiera dedicado al estudio de la teología, pues le sería difícil tener una postura crítica de su fe. Muy bien. Porque, pues, al carecer de estudios científicos, le sería muy difícil poder criticar sus propias creencias religiosas, ¿no? Muy bien, chicos, vámonos ahora rápidamente a nuestro primer pasaje en inglés. Ahí les dejo un minutito, chicos, lean en inglés, está fácil.
Bien, chicos, tenemos una lectura bastante sencilla. Pues nos dicen, ¿no? Que vivo en una casa cerca a las montañas de Mountain. Tengo dos hermanos y una hermana y soy el último, ¿no? De los hijos. Mi padre enseña matemáticas y mi madre es enfermera en un gran hospital. Mis hermanos son muy inteligentes y trabajan duro en la escuela. Mi hermana es una chica nerviosa, pero es muy amable. Mi abuela también vive con nosotros. Vino de Italia cuando yo tenía 2 años. Pues ella ha envejecido, pero todavía es muy fuerte, o está muy fuerte, y ella pues prepara la mejor comida. Mi familia es muy importante para mí, hacemos muchas cosas juntos, mis hermanos, a, a mis hermanos y a mí, pues nos gusta dar largos paseos por la montaña, a mi hermana le gusta cocinar con mi abuela. Los fines de semana todos jugamos juegos de mesa juntos, nos reímos y siempre lo pasamos bien. Quiero mucho a mi familia. Sí, pues una familia así se ve bonito. What's the main intention of the author? ¿Cuál sería la intención del autor aquí en esta lectura? Así es, hablarnos de su familia, ¿no? Introduce his family and activities they together. They do together. Decimos sobre su familia, algo y qué es lo que ellos hacen juntos. Muy bien, gracias, Carla y Cielo. The phrase always have a good time connotes the absence of. De la frase de always have a good time, o sea, que siempre pasan un buen momento, connota la ausencia de mm, la E de conflicto. No sería tanto eso en la B de afición tampoco. O sea, si yo paso siempre un buen momento con mi familia, cuando digo si paso un buen momento, ¿qué connota? No lo que denota es pues el significado literal, pero connota implica algo más. Les digo ya de una vez, es la A, ¿no? Pues no se aburre nunca, pues siempre la pasan muy bien, siempre tienen buenos momentos con su familia, ¿no? Nunca se aburre, siempre se divierten juntos, ¿no? Bien. Pregunta 3. It is clear from the passage that his brother are still minors because, eh, a ver, chicos, ¿por qué podríamos inferir el pasaje que sus hermanos son menores de edad? Vamos a menores. En algún momento del texto, y lo digo rapidito, pues sí, muy bien, sí, ¿no? Carla, muy bien, sí. Pues en algún momento el autor o el que está hablando ahí en el texto dice que sus hermanos, ¿no? Hacen un gran esfuerzo en la escuela, ¿no? Entonces, perdón, chicos, acá hay me acaba de tocar la puerta. Yo tengo varios perritos. Ya. Decía que estamos en la 3, ¿verdad? Que es la C, ¿no? They are still studying at the school. Bien. Entonces, sabiendo que están en la escuela, se deduce pues que son menores de edad, ¿no? It is incompatible with the text affirm that the father of the author. Es incompatible con el texto afirmar que el padre del autor, o sea, del que nos está narrando,
Es profesor de matemáticas, esto es compatible, porque la mamá es enfermera. B, has a relative of Italian origin. Porque su mamá dijo que su abuela venía de dónde. Eh, que venía de Italia, entonces relativamente es italiano su papá también. Porque está. Ujú. Entonces, ahí pues, sería compatible todavía. ¿Cuál sería el incompatible aquí? Cuando dice has three children of school age, tiene 3 hijos en el colegio. No, ¿verdad? No podría tener 3 hijos porque el que nos cuenta la historia dice que tiene 3 hermanos. Con él serían 4 hijos de papá, ¿no? Es incompatible decir que el padre del autor tiene 3 hijos, dejando de lado que está en el colegio. 3 no tendría, sería 4 porque con él, ¿no? Con el que nos cuenta. Este es el incompatible, muy bien, gracias. If the author did not live near the mountains, si el autor no viviera cerca de las montañas, si vives cerca de una montaña, pues una actividad usual sería pues, dar un paseo, ¿no? Si un paseo por las montañas. Si viviera pues lejos, podrían hacerlo, pero requeriría pues un esfuerzo adicional, ¿no? Por lo que lo harían con menos frecuencia. Sería la B, chicos. Probablemente pues no daría largos paseos por las montañas con sus hermanos muy a menudo, ¿no? ¿Sí? Vamos ahora a la siguiente lectura. ¿Por qué no la piensan? ¿Por qué no la dice que la familia ya no estaría pues tan unida debido al ritmo frenético de la vida en la ciudad? Eh, no, pero la pregunta es si el autor no viviera cerca de las montañas. Em, a ver, vamos a recurrir a nuestro texto para no tener mucho problema aquí. Acá teníamos que, en mi texto, decía que vivo en una casa cerca de las montañas y que tiene 2 hermanos. O sea, en realidad viven todos, ¿no? Y los papás y él, ¿no? Y sus hermanos. La cosa de su mamá es que también, digo, de su abuela, es que también vive con ellos, que vino de Italia cuando él tenía 2 años. 2 años, o sea, todos viven ahí hace mucho tiempo. La pregunta era si el autor no vivía cerca de las montañas, o sea, si ellos, si todos ellos no vivían cerca de las montañas, ¿sí? La familia no tendría, como dice la pregunta 5, la familia ya no estaría tan unida debido al ritmo frenético de la vida en la ciudad, pero no está diciendo si viviera en la ciudad, sino si no estuviese cerca de la montaña, o tú podrías vivir eh, en un pueblo también, ¿no? No necesariamente en una ciudad, pero no muy cerca
en la montaña, no así como Heidi, que estás ahí en la montaña, ¿no? Entonces, constantemente estás caminando por ahí, ¿no? Tal vez dice acá, no podría ser una actividad usual, ¿no? Sino que tendrían que señalar un día en específico, ¿no? Prepararse para ello, hacer un esfuerzo adicional y ese paseo no sería tan frecuente, ¿no? ¿Sí? Y chicos, como ya no me queda mucho tiempo para el segundo, que sí era interesante, lo leeré en la traducción, que recientemente se han analizado dos neandertales, ¿no? En el síndrome de Asturias, en busca de posibles mutaciones en FOXP2, un gen implicado en la facultad del lenguaje. Y aunque se creía que este gen era específico de los humanos modernos, el análisis en cuestión reveló lo contrario. Tal descubrimiento plantea una hipótesis diferente sobre las capacidades simbólicas y comunicativas que se atribuyen pues, a los neandertales hasta ahora, ¿no? Al parecer, existe, ¿no? También lo compartimos. Concluimos que, uno, las mutaciones relevantes no son suficientes para atribuir a un organismo una facultad lingüística compleja. Dos, el descubrimiento no puede usarse para defender que los neandertales tenían una facultad lingüística moderna. Claro, tampoco serviría de mucho, dicen, no sería muy fuerte. Tres, las asimetrías de comportamiento entre los neandertales y los humanos modernos, como lo muestran los registros arqueológicos, también argumentan en contra de eso. Bien. Eh, what is the subject? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y aquí la respuesta sería la de chicas, ¿no? Las capacidades simbólicas y lingüísticas de los neandertales, si tenían eso o no. Y claro, lo estarían tratando de explicar con ese gen, el FOXP2, ¿no? Que es propio, pensamos, estado de los humanos modernos, ¿no? Bien, dos, y me voy rápidamente en esto. La dos, la respuesta correcta de la dos sería la C, la voy a remarcar, bien, espero que lo revisen chicos. Tres, pues sería también la C. Y la cuatro, pues sería en este caso la D. Y la pregunta cinco es la A. Muy bien chicos, nos vemos, que tenemos que estar con ustedes. Ahí salgo para que ya entre a su clase. Muchas gracias. Nos vemos.
Aló. Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha. Bueno, disculpe, tuve un problema con la computadora. La tuve que reiniciar y todo eso. Bueno, ya estoy acá ya. Ya, entonces, ya, empezamos. Empezamos ahora. Ya, a ver. Bueno, nuestro curso es Álgebra, semana 6, profesor Luis Alegría, aula 134. Y prohibida la reproducción o difusión de este material sin autorización del CEPOS. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué tenemos para esta semana número 6. Tenemos polinomios, MCM, MCD. Acuérdense que la semana pasada ya vimos el tema de factorización. Y ecuaciones de grado superior con ecuaciones con radicales y ecuación con valor absoluto. ¿Ya? Son estos 4 temas que tenemos para hoy. A ver, antes que nada voy a hacer la captura de la pantalla, alumnos. Ahí está. Un rato. Ahí. Ya. A ver qué dice acá. Dice, ya sí, justo Carla Canchán dice, quizás el profe tiene problemas con su conexión. Sí, pues álgebra se fue al abandono. Oye, alumno, ¿qué pasó? La pasa. Bueno, todavía no era mi hora. Dice, álgebra se fue al abandono. Pensé que era mi internet, dice Abigail. Solange dice, quizás el profe tiene problemas con su conexión. Sí, alumnos, tuve problemas con mi computadora más que con la conexión. Se me lenteó, se puso azul, la tuve que reiniciar otra vez. Bueno. Buenas tardes, profesor, si se le escucha bien, dice. Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, profesor Anthony. Camila dice, buenas tardes, profe, y ya está. Muy bien. Ya estamos acá. Bueno, entonces esto ya lo leí. Ahí está, máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor dice así, es otro polinomio que es divisor de P en X y de Q en X. Claro, acuérdense del máximo común divisor en los números, alumnos, ¿no? Tiene que ser un número que divida a los que me dan, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo quiero hallar el máximo común divisor de 16 y de 12, tiene que ser un número que divida a la vez al 16 y al 12. Algo así, ¿no? Entonces, ¿acá qué dice? El máximo común divisor de P en X y de Q en X, que son polinomios, es otro polinomio que es divisor de P en X y de Q en X. Y de todos esos divisores comunes es el de mayor grado. ¿Ya? Ejemplo, tenemos que P en X es X más 2 al cuadrado por 3X más 4.
Y Q en X es X más 2 al cubo por X menos 3. ¿Cuáles son los divisores comunes, alumnos? Bueno, aquí se nota que los divisores comunes son el X más 2 a la 1 y el X más 2 a la 2, que es lo que divide a ambos, ¿no? En simultáneo. Entonces, el máximo común divisor será los divisores comunes, pero el de mayor grado, el de mayor exponente. ¿Quién es? El X más 2 al cuadrado. Y ahí está, ese sería, ¿no? Ahora vamos a enseñarles un método para hallarlo, ¿no? De manera directa. ¿Y qué cosa sería el mínimo común múltiplo? Abreviado el MCM. Bueno, digamos que ahí está, ¿no? El mínimo común múltiplo de P en X y de Q en X. Entonces, es otro polinomio que es múltiplo de P en X y de Q en X. O sea que se obtiene, o sea que esos dos polinomios contienen al P en X y al Q en X. Entonces, y de todos esos polinomios múltiplos comunes es el de menor grado. Entonces acá está, ejemplo. Dice así, P en X igual a X por X menos 4. Y este Q en X que es X a la 5. Dice, ¿cuáles son los múltiplos comunes? Bueno, acá está un poco complicado esto, así que directamente va a ser X a la quinta por X menos 4. Los múltiplos comunes son pues, ¿no? El X a la quinta, X menos 4. Y ahí está, ¿no? Luego vamos a ver cómo se calcula esto. No hay problema. Voy a pasar de PPT, si quieren tomarle la fotito. Ahí está. Pasos para hallar el MCD y el MCM de dos o más polinomios. MCD, P en X y Q en X. El MCM. Entonces, lo primero que tendría que hacer es factorizar. Factorizamos los polinomios dados en el conjunto K en X especificado. O sea, lo primero que tengo que hacer es factorizar. Luego, para calcular el MCD, esta es la regla. Multiplicamos solo los factores primos comunes y cada uno de ellos debe estar elevado a su menor exponente. ¿Ya? Otra vez, para el MCM, o sea, una vez que está factorizado, pues dice así, multiplicamos solo los factores primos comunes y a cada uno de ellos, debe estar elevado a su menor exponente. ¿Ya? Para el MCM, multiplicamos los factores primos comunes y no comunes, y cada uno de ellos debe estar elevado a su mayor exponente. Pues aquí está, a ver, cheque eso. La tutora del aula 134, por favor, le mandé un mensaje a su número de WhatsApp, ¿no? Avisándole que tenía problemas con la compu, pero no me ha respondido. No sé si estará o ya habrán cambiado de tutor, de tutora. No sé quién será pues el tutor aquí en esta aula. Claro, o sea, la vez pasada conversé con alguien que supuestamente es el tutor o la tutora, pero ahora le escribí al mismo número y no me han respondido, entonces no sé si habrán cambiado o no lo ha visto, ¿no? Pero, o sea, le quería avisar. ¿Quién es nuestro tutor? ¿Teníamos tutor? Claro, deben tener.
Muy bien, seguimos. A ver, alumnos, este es para ustedes. Sean los polinomios P en X igual a X a la cuarta más 5X al cubo, por X más 2. Y tenemos Q en X que es X a la octava más 2X a la 7 menos 15X a la sexta. Entonces, para poder calcular el MCM y el MCD de alumnos, tienen que factorizar estos dos. A ver, ¿lo pueden hacer? ¿Pueden hacer, alumnos? Jesús Alvarado Otero, ¿él es el tutor? Ese era. Ah, Jesús. Allá. Bueno, no sé, no me han respondido. Pero bueno, en la grabación queda constancia entonces que tuve problemas con la computadora. ¿Ya? Ya. A ver, jóvenes, traten de hacer esta factorización. Que dice acá, dale, hermosa, tú puedes con el problema, aunque nunca nos saludan ni nada por acá. Pero el que le envía los mensajes, como decir, alumnos entren o estudien o tienen su examen para tal fecha, alguien. El que avisa que ya es hora de intermedio, algo así. Dile a Giacomo. Ajá. Ajá. Ya. O de repente ni cuenta se han dado que he tenido problemas. Ya, entonces hay que hacer como si no hubiese pasado nada. Ya, no, mire, el problema número 1. ¿Cómo factorizamos P en X? Mire, acá, factorizamos X al cubo en el primer factor. Ahí está, mire, ahí está. Estamos acá, ¿no? X a la cuarta más 5X al cubo. Sacamos X al cubo. ¿Y qué nos queda? X más 5, X más 2, ya. Ya, alumnos, ya pasó. Concentrémonos aquí. Ahora dice, factorizamos, hay que factorizar Q en X. A ver, alumna hermosa, atienda por acá. ¿Qué le sacamos a este Q en X? ¿Qué le sacamos, alumna Claudia Irene? No. ¿Por qué no ve nada? ¿O es que no estoy compartiendo? ¿Se ve todo negro? Ah, ya. Allá a usted se le ve todo negro, entonces debe estar mal su pantalla, alumna. Porque acá mi internet será así, pues, porque la alumna Andrea me está respondiendo. Claro. Sí. Le sacamos aquí a todos X a la sexta y mire lo que nos queda. Así nos queda. Después que factorizamos el X al cuadrado más 2X menos 15, queda así, XX menos 3 más 5 en aspa, y ahí está. Entonces es X a la sexta multiplicado por X menos 3 por X más 5, ¿no? Lo que está mencionando Andrea Angeli. Sí. ¿Ya? Entonces estamos bien por ahí. Ahora, mire, como ya están descompuestos P en X y Q en X, ¿cómo encontramos el máximo común divisor? Dice, se multiplican los factores comunes, pero elevados a su menor exponente. A ver acá, X a la 3, X a la 6, elevado a su menor exponente es X a la 3. X a la 3. Y después también tenemos como factor común X más 5. Y ahí está, esos son los dos. X a la 3 por X más 5. Se acabó. Ese es el máximo común divisor. Nos están pidiendo D en menos 2. O sea, en vez de poner X, ahora pongo menos 2. Menos 2 al cubo me da menos 8. Y menos 2 más 5 es más 3. 3 por menos 8 es menos 24. Y ahí está. Entonces ya tenemos el D en menos 2. Ahora quiero M en X, el mínimo común múltiplo. Entonces, para calcular ese mínimo común múltiplo, alumnos, alumnas, tenemos que multiplicar todos los factores.
comunes y no comunes. Y los comunes elevados a su mayor exponente. ¿Ya? Y los factores comunes elevados a su mayor exponente. Entonces, esto es así. Los comunes ya sabemos que son el x a la 6 y el x a la 3. El de mayor exponente es x a la 6 y ahí está. El otro común es el x más 5 con el x más 5. Como los exponentes son iguales, sería solamente x más 5. Y ahí está. Y el no común sería el x más 2 con el x menos 3. Entonces aquí está x más 2, x menos 3. Ese es el m en x. Pues ese sería el mínimo común múltiplo. Alumnos. Ahora, calcule allí entonces el m en menos 1. ¿Cómo sería? M en menos 1. ¿Cuánto sale? Entonces hay que reemplazarlo, ¿no? Acá, donde dice, allá, Angeli dice menos 4. Donde veo x, pongo menos 1. Entonces acá pongo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y sale menos 16. Sale menos 16. Ajá, entonces ¿por qué Angeli puso menos 4? Ahora, si hacemos el cálculo, porque acá nos están pidiendo d en menos 2 más m en menos 1. Entonces sería, en realidad sería menos 24 menos 16. Y eso me da menos 40. O le faltó el cerito. Ah, restó. Es salud. Restó la luz. Ya. A ver. Bueno, entonces vamos a la siguiente. El día viernes se hizo una transmisión en vivo de factorización. Ahí está, menos 40. Sale. Número 2. Si d en x es igual a x menos 17, es el máximo común divisor en zx de los polinomios de este que está aquí y este que está acá. A ver, en el MCD no sería solo x menos 5, no, alumno. A ver, vamos a ver. Porque allá, miren, vamos a calcular el MCD, alumno, ya. Vamos a retroceder. Aquí. Ahí, estamos acá. Quiero calcular el MCD, pero ¿qué me dice la regla? Es el producto de los factores comunes. ¿Qué factores son comunes en P en X y en Q en X? Bueno, acá el común es X. Por acá también está el X. Y también X más 5 y X más 5 son los comunes. X menos 3 no, porque acá no hay X menos 3. O sea, los factores comunes son X y X más 5. Pero esos deben estar elevados a su menor exponente. Entonces, en X, acá es 3 y acá en X es 6. ¿Cuál es el menor exponente? 3, pues acá sería X a la 3. X a la 3. El otro factor común sería X más 5 y X más 5. Pero como los dos tienen exponente 1, queda solo con exponente 1. Ese sería el máximo común divisor. ¿Ya? Y no sé por qué puso acá X menos 5. Como está hablando del siguiente problema.
A ver. ¿Ya? Ah, ya, no, sí. Ya, ese es el x-5, usted me está hablando del problema 1. Ya. Gracias, profe. Ese era el punto. Allá. Muy bien, vamos a la 2. Vamos a la 2. Dice, si D en X, o sea, si X menos 17 es el máximo común divisor de P en X y de Q en X, hay el máximo común divisor de A, o sea, ya como números, del número A o sea, y del B más 1. Pero recuerde, ¿qué cosa le hace el máximo común divisor a sus polinomios? Los tiene que dividir, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que, a ver, alumno, divida P en X con X menos 17 y Q en X con X menos 17. A ver, ¿qué le sale? Le doy una ayudita. Ahí está. Entonces, si dividimos P en X entre X menos 17, la división es exacta. ¿Qué tipo de división estaríamos haciendo acá? Una división tipo Ruffini. A ver, haga Ruffini en P en X con X menos 17 y Q en X con X menos 17. Y allí va a hallar los valores de A y de B. A ver, alumno, hágalo. Bueno, ¿ya lo hicieron? Aplicando Ruffini, tenemos esto. Para P, tenemos 1 menos 10 menos 239 y su último término que es 102A. Pongo esto y este divisor, ¿se acuerda? Se iguala a 0. Si se iguala a 0, me queda el número 17. Ese 17 viene acá en esta esquina. 17, ahí está. Ahora bajamos el 1. 1 por 17, 17. Y acá me queda 7 positivo. 7 por 17 es 119. Se resta, me queda menos 120. Menos 120 por 17, menos 240. Y esto debe ser 0. Al sumar estos dos, nos queda 102A menos 2040 igual a 0. Entonces, haciendo los cálculos, A valdría 20. Y ahí está. De manera similar, decimos que Q en X debe ser divisible por X menos 17. Al hacer la división, lo mismo, ¿no? Sus coeficientes es 1, menos 13, menos 73, 5B. Si esto fuera 0, me queda 17. Bajo el 1. 1 por 17, 17. La suma es 4. 4 por 17, 68. La suma aquí algebraica sería menos 5. Menos 5 por 17, menos 85. La suma de estos dos debe ser 0. Entonces 5b menos 85 debe ser igual a 0, o sea que b valdría 17. Ahora, mire, le piden el máximo común divisor de quién, de A, pero ¿quién es el A? Es 20. Y el B vale 17, o sea, el máximo común divisor de 20 y 18.
¿Quién sería? 2. Ese se acabó. Los únicos divisores son el 1 y el 2, ¿no? Pero nosotros queremos el máximo común divisor. Ese sería 2 y se acabó. ¿Ya? A ver ahí, alumnos. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. ¿A qué se refiere con z en x? Eso se explicó la semana pasada. No es z, es z entre corchetes, no es en paréntesis. Z entre corchetes significa que, que estos polinomios tienen coeficientes que son números enteros y que su variable es x. Eso significa. ¿Ya? Y como le digo, se escribe así, miren, así. Así se escribe. Así se escribe. Z en x, o sea, son los polinomios que tienen coeficientes enteros, o sea, números enteros, y su variable es x. Ahora, ¿cómo se escriben ya los polinomios? O sea, p en paréntesis x, ¿no? P en x, q paréntesis x, esos ya son polinomios, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? Escribí aquí algo, pero no salió. A ver, voy a ver. Ah, ya, recién salió. Ya, a ver, otro problemita. Número 3. Rachel tiene acá metros de listón de tela, mientras que Alexia tiene metros donde x es mayor que 0 y x es un número entero. Si ambas desean realizar moños con aquellos listones, para ello realizan cortes de igual longitud y cada trozo de la mayor longitud posible determine el número de moños que se obtiene. ¿Ya? A ver, alumno, alumna. Voy a ver cómo está mi internet, ¿eh? A ver, alumnos. ¿Qué? No puede ser. Se debe hacer el MCM, dice el alumno.
Así me sale, alumnos. Sería más bien el máximo común divisor, porque los moños, o sea, la longitud son de diferentes, ¿no? Las longitudes son diferentes. Claro, máximo común divisor. Las longitudes son diferentes. Entonces, como ellas quieren tener una medida igual, pues esa longitud para ambas debe ser la misma. Quiere decir que esa longitud debe dividir a ambas longitudes y además ser la mayor posible. Entonces, máximo común divisor. A ver, para eso usted tiene que entonces factorizar ambas medidas. ¿Con qué método? Con el aspa doble especial. A ver, alumno, alumna. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues, mire, la primera es para factorizar eso. A ver, ¿lo quieren tratar ustedes? Aspa doble especial, alumnos, alumnas. Aspa, creo que ustedes no están estudiando, alumnos, ¿ah? Aspa doble especial. Alumnos, ¿alguien lo está tratando? Confirmen o lo hago. Ya, yo hago la primera, usted hace la segunda. Mire, x cuadrado, x cuadrado. Debemos descomponer, ahí está bien. Palomino lo está intentando, dice, ya. Ah, entonces, espera un ratito más. Lo está intentando la luna Yanela, ya. No pude. Ah, ya, bueno, mire. Dice,
lo puede hacer, tengo problemas en cambiar el término. Claro, es que aquí, mire, el problema siempre es el 6, siempre es el 6, ¿ya? Entonces hay que descomponerlo, pues mire, 1, 6, ahí está. O sea, se puede descomponer de muchas maneras, 3, 2, 6, 1, menos 1, menos 6, menos 2, menos 3. O sea, allí de alguna manera hay que tener suerte para hacerlo a la primera. Si no, hay que cambiar y cambiar. Entonces vamos a poner acá 1, 6, ¿me parece? Y como aquí al medio me sale el signo positivo, acá vamos a poner positivo, positivo. Ahora mire, ¿eh? En aspa lo multiplicamos y acá me quedaría x al cuadrado y acá me quedaría 6x al cuadrado. Entonces acá me queda 7x al cuadrado. Ahí está. Entonces, claro, acá 7x al cuadrado. Entonces yo me digo, nosotros queremos 7x al cuadrado, pero tenemos 7x al cuadrado. ¿Cuánto nos falta? No nos falta nada. Entonces, que no falte nada significa que yo lo puedo descomponer como 0 por x y 5 por x, porque el producto me va a dar 0. Entonces ahora en aspa, no, esto lo voy a hacer en una hoja aparte, alumnos, un ratito. Sí, porque acá tal y como está aquí no se está entendiendo, alumnos. Ya, un ratito, voy a abrir un Paint y lo voy a hacer aparte. Ya, un ratito. Ya, lo primero lo voy a copiar. Como x al cuadrado, x a la cuarta. Ratito, más 5x al cubo, más 5 x al cubo más 7x al cuadrado. Profesor, disculpe, no se ve el PowerPoint. ¿Cómo? No se No, ve. no se ve el PowerPoint. A ver, no, lo que pasa es que ahorita voy a poner un Paint, o sea, el PowerPoint se ha quedado quieto ahí. Lo he dejado ahí un momento, ahorita lo voy a sacar para que haga la factorización en Paint. ¿Ya? A ver, acá dice 7x al cuadrado más 7x al cuadrado más 7x al cuadrado. Un ratito, más 5x más 6. Más. Por ejemplo, este método lo han tenido que haber captado de la semana pasada. Ya, entonces voy a quitar un momento el Paint, el PowerPoint. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el Paint. Ahí está. Ahora sí. A ver, ¿qué ha puesto acá Sofía? Está bien, profesor. Ah, nadie, ya, muy bien. Entonces, ya están mirando acá. Entonces, esto lo descomponemos así, mire. X al cuadrado, X al cuadrado. Ahí está. Ahora debo descomponer a este, pero lo vamos a descomponer como 1 y 6. Ahí está. En aspa,
Esto me daría 6x al cuadrado. ¿No? Y acá en aspa me daría x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 7x al cuadrado. Entonces nosotros decimos así: tenemos 7x al cuadrado, pero queremos 7x al cuadrado. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta, alumnos? O sea, si tenemos 7x al cuadrado y queremos el término medio que es 7x al cuadrado, no nos falta nada, ¿no? Porque 7x al cuadrado menos 7x al cuadrado sería 0x al cuadrado. Esto es lo que me falta, 0x cuadrado. Entonces quiere decir que esto lo debo descomponer. O sea, pues acá voy a escribir un x y acá un x. Pero los coeficientes me deben dar 0. Entonces nosotros aprovechamos y tratamos de buscar justamente que en aspa también me dé 5 y me dé 5x acá. Entonces vamos a poner acá así, mire, abajo, el 5 y acá vamos a poner el 0. O sea, más y más. Si nosotros sumamos, si nosotros multiplicamos así en aspa, mire lo que me queda. X al cuadrado por 0, 0. Pero x al cuadrado por 5x, 5x al cubo. Entonces acá justamente me da el término central. Y acá también, mire, 0x por 6, 0. Pero en aspa, 5x por 1, 5x. Y eso justamente al sumarlo me daría 5x al 5x. Entonces ya está, pues, ¿no? Entonces ahora lo tomamos en horizontal y en horizontal, ¿no? En horizontal será pues x al cuadrado más 1. Y en horizontal también será x al cuadrado más 5x más 6. Entonces esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se acordaron? Para borrar. Ajá, claro, acá Carrillo dice 0 y Celia también dice 0. Entonces, ¿se acordaron algo, alumnos, del método ya para sacarle el paint? O también hacemos el otro. El otro también lo voy a hacer, ¿ya? Mejor. Ya, entonces, dice, entonces en vez de 7x al cuadrado se debe cambiar por el 0. No, así no es. Así no es. Lo que pasa es que yo acá me estoy haciendo unos pasos adicionales. Claro, o sea, al final, en esta última parte, o sea, mire, aquí, en realidad lo que tengo que descomponer es esta parte que está acá. O sea, acá puede decir cualquier número, pero a la larga lo que debo descomponer sería lo que me salga aquí. O sea, si aquí me hubiese salido, por ejemplo, si aquí me hubiera salido 5x al cuadrado, entonces acá pondría de repente x por 5x, ¿no? Y en alfa me tiene que dar esto. Si acá me hubiera salido 8x al cuadrado, pues acá puede haber sido 4x y 2x, ¿no? O 8x y x, ¿no? Pero en aspa me tiene que dar lo que está en el medio. O sea, me tiene que dar el término cúbico y me tiene que dar el término lineal. ¿Entiendes? O sea, acá no me importa. Lo que me importa es descomponer lo que me sale en falta. ¿Ya? Ya está. Muy bien, Andrea Angeli. ¿Ya? Entonces ahora sí, voy a quitar esta PPT, este pen y voy a volver a la PPT. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Mire, x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 5x más 6. Pero esto se puede descomponer. Bueno, este x al cuadrado más 1 aquí está. Este paréntesis es x más 3 por x más 2, ¿no? Ahora, también quiero descomponer a este otro. Ahí está, ¿no?
x a la cuarta más 9x al cubo más 15x al cuadrado más 9x más 14. Ahí está. ¿Cómo lo descomponemos? X al cuadrado, acá tengo problemas, ¿no? Bueno, acá no hay muchos problemas porque de hecho que va a ser un 7 y un 2, que sea 1 y 14, quizás, mire, aquí está también. O sea, nadie va a decir 1, 14, pero efectivamente es 1 y 14. ¿Ya? Y como la suma es acá al medio positivo, a los dos lo tomo con positivo, ¿no? Como que más 1 más 14. Entonces, en aspa, mire lo que me queda. Entonces me quedaría, dice acá, para arriba x cuadrado, para abajo 14x al cuadrado. La suma 15x al cuadrado. Entonces dice así, tengo 15x al cuadrado. Quiero 15x al cuadrado. ¿Cuánto me falta? Ya. Muy bien. Alumnos, entonces aquí lo dejamos. Tenemos 5 minutos de intermedio. ¿Ya? Y esto lo continuamos después, o sea, 2 y 5. El tutor está mandando, está mandando el mensaje para todos, ¿ya? Hacemos un descansito, alumnos.